Hola, profe, un gusto tenerlo por aquí y muchísimas gracias de antemano por prestar un poquitico de su preciado tiempo. Juan Gualberto Bacallao Ramos, profesor con una larguísima trayectoria en la cultura física y en el deporte, metodólogo, docente, entrenador, partido disímiles de cursos a distintos niveles. ¿Cuántos profesores no habrán pasado por Juan Gualberto Bacallao? Bueno, yo era una niña, ya había hablar de, de Bacallao, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Es un honor para mí, profe, que haya apartado un poquitico de su tiempo para compartir un poquitico de la experiencia de usted, que sabe que es muy valiosa. Muchas gracias, la verdad. Profe, bueno, aprovechando todo esto y sabiendo todas las, los cursos metodológicos que ha impartido, yo le quisiera preguntar, en base a su experiencia, ¿cuál usted considera que es la piedra angular en el entrenamiento deportivo? Estuve investigando, vi que también participó en el programa de preparación del deportista de Cuba en los años 80, específicamente en el área de marcha y medio fondo. Entonces, para ello se necesita un profundo conocimiento de la metodología del entrenamiento deportivo. Entonces, ¿qué usted Correcto. conoce? Sí, un poco complicado. Correcto. No solo hay en cuanto a la documentación, hay que tener bien claro, y en eso estamos trabajando, intercambiando con los profesionales de acá, de México, de Estados Unidos, y por donde hay algún cubano regado. Y hemos definido bien qué cosa es un manual de enseñanza, qué es un programa de preparación de deportistas y qué cosa es una guía metodológica, que fue la que hicimos aquí. Pero como la pregunta va directamente de cuál es la parte angular en entrenamiento deportivo, a mi modo de ver, por mi experiencia, tiene que relacionarse con los métodos de entrenamiento y tiene que relacionarse mucho con la dosificación de la carga. Fundamentalmente ya cuando ya el muchacho pasó de la etapa de iniciación a la parte de la formación. Y yo confirmo esto, dado mi experiencia en haber sido entrenador de atletismo macho y medio fondo, haber sido entrenador de patinaje de carrera, haber sido entrenador de triatlón. De los últimos eventos que fui fue en los Panamericanos de 2007 en Brasil, y haber participado en la preparación como entrenador de carrera y director técnico de pentatlón moderno, el equipo juvenil que era en Cuba, que fuimos bronce en los en campeonatos panamericanos de pentatlón moderno, una disciplina muy bonita y que ha sufrido numerosos cambios. Cuando hablo de métodos de entrenamiento, en el caso de mi experiencia personal, cuando aglutino los deportes que tienen que ver con la resistencia, evidentemente establecemos los métodos continuos y los métodos discontinuos, cuando hablamos de métodos de entrenamiento, para no complicarnos mucho la vida. Esto fue lo que hicimos en el año 90 con el doctor Piriñani y todos los entrenadores y jefes de deportes de resistencia, fundamentalmente. Entonces, para no complicarnos, dijimos, vamos a dividir los métodos de entrenamiento en dos. Métodos continuos, los que cumplen su objetivo sin parar la actividad, y los métodos discontinuos, los que fraccionan la actividad. De ello, yo hice adecuaciones y hice hice la metodología del FALE LIDE para trabajar mucho con niños, el variado variable, el BAC, el FALE especial, eso dentro de los métodos continuos, que tiene, cuando lo vas a ver en la lectura bibliográfica, tiene tres submétodos: continuo invariable, FALE, el del sueco, que es correr por la alegría, y el método variado. Cuando va a los continuos, que eso sí, para cumplir el objetivo, se fracciona la actividad, entonces vamos a hablar de los juegos, de los intervalos, de la repetición, de la forma. Estos dos son los clásicos de los métodos discontinuos y tiene que ver mucho con lo que voy a decir después de la dosificación de la carga. Entonces, estos métodos se pueden hacer de manera intensiva y de manera extensiva. En la manera de que apliquemos en el momento adecuado, en la categoría adecuada, en el sexo adecuado, estos métodos de entrenamiento va a ser un elemento importante en desarrollo deportivo y en el logro de los resultados. De los resultados. El otro aspecto, para no ir, si continúo con la pregunta, no sé en qué es la cantidad de trabajo representada en el volumen y el esfuerzo que se haga representado en la intensidad, en el esfuerzo. Entonces, cuando usted de manera adecuada, en el momento adecuado,
junto con los métodos, aplica, respeta los tiempos de recuperación, respeta la forma de la recuperación, eso permite a ustedes que, bueno, que tengan éxito. Repito, a mí me ha dado muchos resultados y es por eso que en los 4 deportes que hablé, los deportistas míos que han pasado por mi mano han llegado a ser de participar en los Juegos del Ciclo Olímpico y tengo como 4 o 5 olímpicos y como 11 mundialistas en patinaje de carrera. Entonces, sí. ¿A qué se debe eso? A la aplicación del método y al, como le digo yo, al manejo de carga. Exacto, porque en el momento que uno cambia los tiempos, automáticamente cambia las zonas funcionales que se están entrenando, ¿sí o no? Entonces ya el objetivo, se disuelve sí, el objetivo. Eso es un elemento importante. Eso es importante. Ahora, donde los resultados deportivos están acompañados muchos de especialistas en otras materias, como el caso de la bioquímica, la biomecánica, la fisiología, el control médico, la psicología. Entonces, incluso la parte de herramientas tecnológicas que nos abrevian el tiempo. Por ahí al final hay algo, hablar un poquitico de eso, y más ahora en tiempos de pandemia. Hay que estar muy claro en saber utilizar estos recursos en cuanto a la preparación de los deportistas. Exacto, así mismo es. Profe, y bueno, yo supongo obviamente que usted ha revisado en su tarea, en dependencia de los cargos que ha tenido a lo largo de su carrera, disímiles de planes de entrenamiento. Y sabemos que en dependencia de la localidad, las exigencias son diferentes, pero la metodología del entrenamiento tiene sus bases científicas y por ahí hay que regirse, ¿no? Independientemente de las adecuaciones que uno le haga. Ahora, yo le pregunto, ¿qué para usted, cuándo considera que una planificación del entrenamiento es considerada buena? Bueno, la planificación del entrenamiento, siempre digo, el buen entrenador es el que sabe replanificar sobre la base de la respuesta funcional. Ahora, un plan de entrenamiento está completo cuando primeramente tienes un calendario. Ese calendario te dice hacia el rumbo que debes de tomar. Es decir, hacia dónde hay que coger. Si no tienes un calendario de competencia, ¿a dónde vas? Exacto. Bien, si no sabes tienes a que tener dónde... los ciclos. Exacto. Esos ciclos van a ser... si no sabes para dónde va, entonces el calendario es lo primero que hay que tener en lo que es para hacer una buena planificación del entrenamiento deportivo. Ahora, este calendario tú lo divides en ciclos, que es la tendencia actual, porque recuérdense que tenemos los ciclos antiguos, bien, Harry o Soli, entonces ahora vienen los contemporáneos, Chenki, Bronian y Suri, hay muchos actuales, e incluso en América, aquí tenemos entre ellos René Mena, que han están proponiendo sistemas de planificación del entrenamiento diferentes. Pero es importante tener en cuenta que el plan de entrenamiento tenemos que dividirlo en ciclos, y esos ciclos se interrumpen a partir que aparecen los diferentes eventos parciales. Bien, la periodización. ¿Por qué? Porque la periodización se relaciona con las diferentes fases de la forma deportiva. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, con muchos indicadores biológicos y pedagógicos que nos muestren en qué fase de la forma deportiva y si lo que hemos estado haciendo en la preparación general, en la tendencia al trabajo especial y al competitivo, tiene que ver con los objetivos y las metas que nosotros queremos tener. Como decía, la tendencia de la preparación y los objetivos por cada una de las tendencias, los mesociclos, que es la parte muy dinámica. El mesociclo es el periodo de tiempo en el cual usted toma una forma deportiva parcial y tiene que responder a los procesos adaptativos. Entonces, cuando tú dominas eso, dice, bueno, los procesos adaptativos ocurren entre 18 y 21 días. La fundamentación, porque vamos a la altura. Ese tiempo es el que ocurre la adaptación funcional. Sin embargo, desde el punto de vista de los hábitos a desarrollar las habilidades motrices, estos se tardan más, entre 35 y 42 días. Entonces, en dependencia de eso, usted hace los cortes y objetivos parciales. A mí me gusta siempre hacer a la 4ª semana una prueba de índole funcional, y cuando voy a comprobar el aprendizaje de algún elemento técnico, de alguna habilidad, entonces me demoro los 35 o los 42 días y se hacen pruebas netamente técnicas. Otra cosa importantísima es la dinámica del volumen. Bien, a partir del mes hace la dinámica del volumen que tiene que ver y cuánto debe descender. Por ejemplo, en los juveniles, las dinámicas regularmente, según lo que yo estudié muchísimo antes de venir acá, era 2-1, porque el niño
Usted no puede estar constantemente subiéndole la carga. Exacto. Y es más, también depende de la disciplina deportiva. Los deportes de resistencia es muy complejo desde el punto de vista de que hay que observar que la cantidad de trabajo, el volumen, la línea de volumen va bastante lejos de la línea de volumen de intensidad. Pero los deportes de fuerza rápida no. Por tanto, hay dinámica que y una de descanso activo o para hacer pruebas. Los deportes de fuerza rápida no puedo dar el lujo de subir 5 semanas y bajar a 1. Quiere decir que hay objetivos parciales de 6 semanas y otros de 4 semanas. Lo otro importante en el plan que debe reflejarse, evidentemente, son los métodos de entrenamiento, como yo te dije, que es la piedra angular. Esta es la planificación. Y un buen plan de entrenamiento tiene que tener, y no porque sea lo último, que voy a decir, es lo menos importante, es bien seleccionados los ejercicios para el cumplimiento de los objetivos. Bien, ese se llama el plan de... Es decir, yo tengo que utilizar ejercicios que me condicionen el rendimiento, lo que yo quiero hacer, y ejercicios que determinen ese rendimiento. Eso es lo que plantea Portes y Ranzola, direcciones condicionantes y direcciones determinantes. Entonces, esos van a ser algunos de los elementos de lo que plantea aquí, que tiene que ver en un buen plan de entrenamiento. Que puede suceder que por lesión, por enfermedad, por la situación que vino ahora de la pandemia, de pronto usted tiene que modificar, pero tiene que saber modificar a tenor a qué es lo que usted quiere y la experiencia y el estudio de qué es lo que le va a permitir a usted cumplimentar su objetivo. Es decir, si ya no salimos a la calle, por ejemplo, en patinaje tenemos que hacer off-skate, tenemos que hacer un grupo de ejercicio, hacer pesas, bien, aquí en este país, aquí fundamentalmente a los deportistas con problemas de discapacidad, les fue muy bien. En casa. Y entonces esto es importante en un momento determinado, los cambios que tiene que hacer el entrenador, la creatividad que tenga el entrenador para modificar el plan de entrenamiento. ¿Dónde ves eso? En los métodos. ¿Dónde ves eso? En la dosificación. Está claro. Muy interesante. Ahí está el detalle. Yo pienso que todas estas adecuaciones que sí, que el entrenador le hace al entrenamiento, al plan de entrenamiento, para ello tiene que tener una base, un conocimiento base sobre qué es el entrenamiento deportivo. Porque usted está hablando de que hoy en día se está planificando por ciclos, pero ¿cómo llega un entrenador que no conoce que lo vemos, ¿no? Son los recién graduados, por ejemplo, que no conocen la periodización tradicional y entonces de momento enfrentarse a lo que es nuevo hoy por todos los cambios, el nivel de competencia, la regularización a las competencias y demás, cómo llega un entrenador que no conoce la planificación tradicional a estas nuevas. Me está hablando, mira, planificación por ciclos, que es totalmente nuevo, modelamiento o modelación, como le quieran llamar, que también es nueva. Y entonces un poco complicado en ese sentido. Sí. Ahí se centran, eso que tú acabas de decir, en la selección de los ejercicios de los métodos, que son más concentrados. Pero la base fundamental es el sistema tradicional de McBeef. Esa es la base. Yo pienso la preparación de iniciación de un niño y de un niño a un adolescente tiene que respetar ese carácter multilateral, porque ya cuando pase a las categorías superiores, la misma cantidad de competencia va a hacer que hagan ciclos muy cortos. Doble periodización, ciclos cortos, y tienen que, cuando eres adulto, de alta competencia, tiene que estar prestando los mejores rendimientos en cada competencia que aparece. Así mismo es, así mismo es. Y otro aspecto muy importante que a veces desconocemos es la caracterización del ejercicio competitivo, que muchas veces este elemento no se cumple, y también es muy interesante, si tú no conoces el deporte que tú vas a entrenar o la especialidad que vas a entrenar, entonces también se te dificulta hacer adecuaciones y demás. Eso es súper, súper importante. Es un primer paso que muchas veces, exacto, y muchas veces se saltan, y entonces después vienen los problemas. Me estaba diciendo hace un momento lo de el trabajo multilateral que debe hacer en menores. Yo supongo, por la pregunta que le voy a hacer, ¿no? Yo supongo que también de cierta manera este aspecto se salta muchas veces porque hemos visto que alumnos en las categorías menores
tienen un resultado espectacular, no solamente en Ecuador o en Cuba, o en donde sea, sino a nivel mundial, porque lo vemos en los resultados en las competencias internacionales. Y sin embargo, cuando llegan a mayores, estos mismos atletas o se pierden o sencillamente sí llegan, pero ya con un resultado bastante discreto. ¿A qué usted cree que se deba eso? Porque no pasa en una región ni en Eso un se país. debe, una, Esto pasa a es nivel un problema. mundial. Sí, es un problema, exacto. Sí, sí, es un problema y hasta en los que predican esto. Ha ocurrido un fenómeno muy actual y el problema ya no es desde el punto de vista administrativo como ponía yo aquí. Ya el problema se va más allá de eso. Antes hablábamos de una especialización temprana profunda como responsabilidad absoluta del entrenador basado en la exigencia que tiene administrativamente y que tiene que mostrar un resultado. Antes era así. Es decir, yo te acelero porque el jefe me dice que si no tengo resultados me saca del trabajo. Exacto, exacto, es una cuestión de sistema. Ahora sí otro más problemas. Entre los más problemas que tiene, aparte del fin comercial que ha agarrado las competencias, los fines comerciales, incluso en la categoría de menores y de prejuveniles, se nos une que ya la exigencia exige ser mejor los padres de familia. Nos exigen ser mejor en promedio deportista. Entonces, exacto, eso sí es un problema más grave. Y otro elemento importante para frenar eso podría ser en qué forma usted se compite. Bien, se dice y se dice que el trabajo multilateral se dice, pero después se va a competir en pruebas individuales. Exacto. Se dice que la especialización temprana profunda es grave. Claro que es grave porque el muchacho no tiene las enzimas como para poder soportar y poder limpiar el organismo todas esas sustancias de desecho que en un momento determinado no tiene las enzimas para ello. ¿Y dónde se hace mayor el problema? Por la cantidad de competencia que aparece. Bien, entonces, si usted, yo estaba, ya terminé, ya está en México, un festival deportivo con características donde ustedes, y eso se puede transmitir a todos los deportes, usted solo compite en las habilidades individuales y después hace una competencia multifacética y multideportiva. Es decir, que yo termino de hacer mis pruebas de atletismo, hago una competencia de pentatlón y acto seguido voy a competir en ajedrez y acto seguido voy a competir en natación. O sea, que cuando ahí eso se regule. Es excelente, disculpe que le corte. Ahí no solamente están midiendo al atleta como, qué sé yo, como corredor, sino como atleta, de forma integral. Sí, de hecho, en el propio deporte, cada tarjeta, por ejemplo, esta tarjeta tiene marcha con acento en apoyo anterior y esta tiene marcha cruzando los pies sobre la línea. Esta tiene pasos cortos relajados, esta tiene skipping alto, esta tiene lanzamiento de la pelota de la posición final, esta tiene lanzamiento de la pelota con 3 pasos. Bien, y después todos van a competir. Y se compite por equipo. No hay de que voy a competir, de que yo gané, no. Gana el equipo, no. Entonces está desarrollando el valor del colectivismo. Además, bien, evidentemente, exacto, cuando vas a la competencia que se acaba eso de habilidades, que es lo que más puntos tiene, vas a la competencia que tiene que ver con el lanzamiento de la pelota. Hay un relevo que es 8x50 de masculino y femenino. Los equipos están compuestos por 3 muchachas y por 3 muchachos, la propuesta que yo tengo. Y al final de la jornada, porque si no, dice no, aquí en el femenino ganó fulano. No. El mismo equipo, las 3 muchachitas y los 3 muchachitos tienen que hacer algo por su equipo. Claro. Se compite por equipo, por club, por provincia, por lo que usted quiera. Hay más participación y entonces a través del evento evaluativo usted va dirigiendo el sentido del padre de familia, del mismo muchacho, de la parte administrativa, de todo lo que nos crea un problema. ¿Por qué? Porque la evaluación final va a ser que el muchacho haga bien el ejercicio. Que el muchacho tenga por otras vías que desarrollarse desde el punto de vista mental en el ajedrez, desde el punto de vista de la natación, que es un ejercicio junto con la carrera es más completo, y entonces hay que tratar de estudiar y aplicar esto. Lo tengo acá, lo tiene Cotopaxi, estamos viendo cómo lo aplicamos en el evento este. Es una propuesta excelentísima y necesaria. No solamente buena, es muy necesaria. ¿Y cómo controlan los test pedagógicos? ¿Cómo controlarían los test pedagógicos en este sistema? Por habilidades motrices. Si te vas a las guías metodológicas, hicimos en Federado, la Federación Deportiva Nacional de Ecuador, verás que se hace pruebas físicas de las mismas cosas que tuviste de entrada para hacer los baremos. Es decir, 30 metros lanzados,
flexión plancha 30 segundos, abdominales 30 segundos, salto de longitud del lugar, te miden la talla de pie, la talla sentado para determinar el índice córnico, se te pesa también y se hace una prueba de resistencia de 600 metros para muchachas, 9 y 10, 11 y 12, y para, 9 y 10 para sexo femenino y masculino, y 1000 metros para el sexo femenino y masculino en 11 y 12. Esas pruebas se van medio que a cambiar. Hay una propuesta actual para hacerla como el test de naveta y de vuelta, porque a veces no hay mucho espacio. Y entonces, para medir la resistencia se puede hacer, y es menos traumático para los niños. También, y además. En definitiva, son para los tramos. El test pedagógico tiene como objetivo evaluar cómo marcha el proceso de la preparación, tanto de vista del punto físico como desde el punto de vista mental. Usted puede utilizar indicadores motores, lo que te acabo de decir, para medir la rapidez, para medir la fuerza rápida del tren superior al tren inferior y para medir el nivel de resistencia. Pero es para ver cómo va evolucionando el muchacho, fundamentalmente en estas categorías 9, 10 y 11 y 12. En las guías metodológicas aparecen incluso los baremos. Los baremos son tablas de salida para la selección. Y te dice, coge tantos puntos, coge más 4 puntos. Bueno, eso es una conferencia aparte de Está espectacular. Si por fin se puede emplear y lo insertan en el sistema, eso va a mejorar lo que estábamos hablando, de que estos alumnos en juveniles o en cadete tengan un resultado excepcional y que después se pierdan en el camino. Te digo más. Para las personas que están estudiando educación física, el indicador más importante de la guía es la metodología de la enseñanza de las habilidades motrices. Por tal motivo, ese muchacho que está estudiando educación física, ese padre de familia que entrena a su hijo, esos voluntarios, si toman ese documento y van a través de ese documento de manera unificada, haciendo el proceso de enseñanza de manera única. Es decir, que yo no enseño lo que te da la gana a ti por allá, tú por acá enseñas otra cosa, porque esa fue parte del problema para hacer ese documento. Entonces hemos estado trabajando en eso y se hicieron 9 guías. De todas maneras, aparecen los test en esa guía y qué tipo de test hacer, incluso los métodos de enseñanza y cómo hacer las tareas de la enseñanza, los ejercicios para complementar las tareas, la dosificación, los procedimientos organizativos que son muy importantes. Una clase regada y con accidente es fatal. Así y mismo. Las indicaciones metodológicas que hace a donde tiene que mirar el profesor el proceso de enseñanza. Exacto. Pero con eso garantizamos un poco no acelerar al muchacho. Así mismo es. Pero no solamente debería ser en el momento que el entrenador esté ejerciendo en la práctica, deberían insertarlo desde la universidad, que muchas veces falta ese tipo de herramientas también. Sabes que en el fútbol americano, que sabe lo difícil, lo duro que es este deporte, eligen a los atletas no porque sepan fútbol americano, sino porque sean atletas. O sea, primero ven en el muchacho un atleta integral y entonces después te le enseñan a fútbol americano para que vea la importancia del desarrollo de las capacidades físicas que tiene el atleta en cualquier deporte, no importa cuál exactamente. Y con esta situación de la pandemia, ¿cómo se ha venido desarrollando el deporte? ¿Han usado, sabes si han usado la tecnología? Te voy a decir la experiencia que tengo personal de asesorar al 8 veces mejor entrenador de la Federación Deportiva de Loja, que es de patinaje. Es de patinaje, no es ni de atletismo. Este muchacho en la primera parte de la pandemia nos sorprendió a todos. A todos nos sorprendió la pandemia. No sabíamos qué hacer, la gente llamaba, damos cursos, por ahí decía un colombiano una cosa, por acá decía un cubano otra cosa, por ahí decía un argentino otra cosa, y al final de la jornada dijimos que teníamos que entrenar en plataforma. Bueno, empezamos con el tema de hacer off-case. El off-case son ejercicios que se hacen en espacios reducidos, ejercicios en casa. Bien, a mí me tocó darle preparación física a una muchacha de un club de Azuay, y el papá tenía en su casa un gimnasio. Teníamos pelota, teníamos para saltar, teníamos vallas, teníamos paracaídas que no utilizábamos, pero tenías cómo rodar el trineo. Fundamentalmente nos basamos en el trabajo en casa. Entonces, por ejemplo, en el caso de ellos, hay unos ejercicios que es de balanceo, de posición. Entonces, todos esos detalles de repaso que se violan a veces en la parte de iniciación y en la parte de formación
fue todo el repaso que se hizo, porque también sé que la gente de taekwondo, de karate lo utilizaron. Es más, debe saber que hubo un campeonato que un cubano fue plata o bronce en kata, en karate, se ha hecho campeonatos internacionales de levantamiento de pesas. En Cotopaxi se han hecho muchos eventos de manera virtual. ¿Y cómo se hizo? Hay que empezar a entrenar de manera virtual. Entonces, utilizaron diferentes plataformas y todo se resolvió ahí. Se concentraron. Primero, uno de los fenómenos de la pandemia era poder retener la matrícula. Eso lo dijo Civil, un cubano de boxeo que trabaja en Nápoles, que el entrenador de Góngora y todos esos boxeadores mortales. Entonces, eso fue una de las primeras ideas lógicas que yo, bueno, hay que retener la matrícula. ¿Cómo hay que retener la matrícula? Con actividades de mucha creatividad por parte de los entrenadores. ¿Dónde? Desde plataformas virtuales, como utilizando, aunque sea el WhatsApp, que ahora se divide en segmentos y así. Y el DTM igual hubo que hacer las observaciones de esa manera y tuvieron una forma muy peculiar ¿cómo se llama esto? De hacer las evaluaciones a los entrenadores. De hecho, los mismos entrenadores empezaron a, no solo los de Ecuador, sino a nivel internacional, a muchas reuniones por Zoom, lo que es los conversatorios de los deportistas con las campeones mundiales de Colombia y demás. Eso fue muy interesante. Y en el caso de acá, igual, los entrenadores de deporte de combate, fundamentalmente de karate y taekwondo, se unieron y empezaron a hacer eventos y conversatorios hasta con los padres de familia. Hubo reuniones para ver cómo estaban los muchachos y de manera progresiva fueron entrando lo que es de manera presencial, una vez o 2 veces a la semana, pero la parte tecnológica fue clave para poder utilizar esas plataformas y tuvimos que aprender muchísimo. Los que han podido avanzar más, los más viejitos que estamos menos actualizados en esto, ya ve el trabajo que pasamos, pero sí, la parte tecnológica contribuyó mucho y llegó para quedarse. Este fenómeno tecnológico llegó para quedarse. Así mismo. Por ejemplo, tenemos federaciones deportivas actualmente. Los departamentos técnicos metodológicos tienen 3 o 4 contagiados. Entonces, si se puede hacer las cosas desde casa, no es necesario que la gente se esté esforzando y esté arriesgándose, y esto va de mal para peor. Así mismo, así mismo. 55 puntos diarios. Así mismo es, Dios mío. Profe, y en la planificación del entrenamiento deportivo como tal, o sea, la planificación del entrenamiento deportivo actual, ¿ahí usan la tecnología o se sigue haciendo en papel? Ahí la usan. ¿Cómo? No, alta tecnología. Si tú vas a un grupo de entrenadores de levantamiento de pesas, todo lo hacen por una herramienta, por una aplicación. Una aplicación. Herramientas tecnológicas a todo dar. Los de fondo, yo tengo un cálculo de un índice de mérito, lo di en México el fin de semana pasado y probablemente ya esté alguien que en un sistema informático ya tenga ya la hipérbole invertida y haciendo los cálculos para ahorra mucho tiempo. Ahorra mucho tiempo. Ahorra mucho tiempo desde el punto de vista de las aplicaciones que puedas hacer, y cuando hagas algún cambio también rápidamente te ayuda a hacer los cambios que debes hacer. Exacto, con el mismo atleta sobre todo, está claro. Ah, bueno, entonces sí están bien, estamos avanzados entonces. Sí, sí, no, pero incluso te comento que en el caso hay aplicaciones que por el movimiento técnico uno no es capaz de ver rápidamente el ejercicio para hacer la corrección. Hay aplicaciones que te dan una hoja cuadriculada, como tú dices, en biomecánica. Sí, exacto, y eso se ve a la biomecánica, sí, exacto, hay software que te permiten saber dónde están las deficiencias, los tiempos, la longitud, los deportes que lo llevan, sí, enseguida, y cosas que uno por el método de observación no lo ve, no se da cuenta. No, como quiera que sea, no es tan fácil observar algunos errores en un momento rápido. Exacto, y tiene que recurrir a la tecnología. Y más cuando está en alto rendimiento. Exacto, así mismo es, más cuando que los movimientos son más rápidos. Así claro. Mismo, movimiento de ejecución. Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno. Profe, muchísimas gracias. Súper agradecida de nuevo por su tiempo, muy valioso, siempre muy bueno aprender de usted. Que tenga muy buen día y bueno, por ahí nos estamos viendo. Gracias.